Yo tengo una duda y créeme que también eso es algo que desde un cierto tiempo atrás me ha dejado como pensando cada que he llegado a pasar por los panteones, Ujú. las criptas familiares. Las criptas familiares. Eso son también, por ejemplo, un tema que a mí me genera pues muchísimas preguntas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirlo así, alguna que tú nos puedas decir, ¿sabes qué? Esta es una cripta de una familia tal, que en verdad tiene muchísimos elementos dignos de admirar. Claro, pues, por ejemplo, está la de los Bello y González, una familia de liberales muy importante, ¿no? Que incluso pues tienen museos aquí en la ciudad de Puebla, que eran coleccionistas de arte. La tumba, que es una capilla gigantesca, que tenía unas puntas góticas, hermosas, fue un poco lastimada. Ahorita la están otra vez tratando de reconstruir, sobre todo porque esta familia pues ya tiene mucho tiempo que ya desaparecieron. Tal vez eso es uno de los casos curiosos de una de las tantas preguntas que nos podemos hacer acerca de las criptas familiares. ¿Qué pasa cuando ya todos los de la familia están allá adentro y ya no hay nadie afuera? No, y en serio, ¿y eso sucede? O sea, por ejemplo, este es un ejemplo. Sí, claro, sucede. Pero hay algunos otros ejemplos en que pues, obviamente está la cripta y la familia pues, desafortunadamente fue muriendo al punto de extinguirse como tal. Sí, pero obviamente por eso existe este contrato de a posteridad, ¿no? O perpetuidad. Perpetuidad, perdón, sí, perpetuidad. Entonces, pues ya no se puede intervenir de ninguna forma, ¿no? Ya tienen que respetar tu espacio. Lamentablemente, como ya no hay familia, pues obviamente pues hay abandono de la tumba y el gobierno no va a ir y va a invertir en una tumba, ¿no? Que no le pertenece, que es privada, ¿no? Sí, entonces, obviamente, pues es el abandono de esta tumba y es el deterioro de esta tumba. Es por eso que vemos el deterioro de muchas tumbas dentro del panteón municipal, aparte de que muchas de ellas no tienen cimientos, fueron hechas sin cimientos. Sí. Y pues el panteón cuenta, ya lo dijimos, con árboles, es un terreno pues blando, entonces hay muchas tumbas que se han ido de lado, que se han hundido, porque no tienen ese trabajo de cimientos, ¿no? Por el abandono, porque si todos los miembros de la familia se mueren, pues ya la tumba se queda a perpetuidad. Pero pues ya nadie la cuida, ¿no? De repente a lo mejor si los cuidadores llegan y le dan su chañadita por ahí, ¿no? Sí. Pero pues tampoco es su responsabilidad. Sí, claro. Oye Fabián, en cuanto al tema del, no sé, el lenguaje funerario, ¿tiene algún significado que tú pongas las fechas de nacimiento y de muerte en números romanos? Y otra pregunta, ¿existe un lenguaje universal para los panteones o depende del país de origen? Pues lo que nosotros encontramos dentro del panteón municipal son en esta cuestión de redacciones, cosas muy interesantes. Por ejemplo, encontramos muchos pictogramas, muchos anagramas, sí, algunos poemas que tienen esta composición de ¿cómo se dice? Pentasílabas. Sí, las tienen 5, pero los vas separando. Ajá, exactamente. Ajá. Viene con esa composición literaria, ¿no? Entonces eso lo vuelve bastante interesante. Y, por ejemplo, hablando de las letras, hablando de esta estructura, pues las letras son muy siglo XIX. Nosotros si vemos las letras de esta primera parte del Panteón Municipal, por ejemplo, nos recuerda mucho estas portadas de caricaturistas, de estas revistas de los caricaturistas que existían en el siglo XIX, de los periódicos, que salían estas como letras, como de teatro. Ajá, sí. Así es más o menos como son las letras del Panteón Municipal. Como a veces en letra cursiva, ¿no? También lo llegamos a encontrar. Principalmente es esta letra, porque es como muy significativa de esta época de finales del siglo XIX, ¿no? Sí, mucho lo que por ejemplo vemos en algunos libros de José Guadalupe Posadas, él utiliza este tipo de letras, que viene mucho del Art Nouveau y del Art Deco también, ¿no? El Art Nouveau ya sabemos que es el femenino, que se basa en figuras de flores, de lo que vemos en la naturaleza, animales, mientras el Deco es el masculino y se basa en figuras geométricas. El Deco, sobre todo en el siglo XIX, tuvo un boom en los teatros, en los cines, donde vemos estas fachadas gigantescas, pero sin mucho adorno, ¿no? A lo mejor nada más tiene como unas líneas rectas. Lo vemos mucho en los cines y en los teatros, ¿no? Un ejemplo, no sé, podría ser lo que fue el cine que estaba aquí en el Paseo Bravo.
por ejemplo. O, bueno, otro ejemplo. Lo que es el Electra ahorita. Exactamente. Ese cine Reforma, ¿no? El cine Reforma. El cine Reforma. Ese es completamente Art Deco. Y Art Nouveau, por ejemplo, el Vips, que está a una calle del Zócalo. Sí, ya. De la 2, el Vips de la 2, ese es Art Nouveau. Vemos que tiene como estructura metálica y tiene esta forma de plantas y todo eso, ¿no? Sí, sobre todo el Deco en la Ciudad de México abunda demasiado, ¿no? Porque pues casi toda esta parte del centro histórico de la Ciudad de México pues fue hecha en la parte de Don Porfirio Díaz, ¿no? En la Paz Porfiriana, ¿sí? También mucha fue destruida después en la Decena Trágica, pero pues sí, la gran mayoría de edificios son de esta época y corresponden a este tipo de arte. Y también el Panteón Municipal está... Las mismas tumbas, ¿no? Las vemos y parecen como estos teatros, pero en chiquito. Sí. ¿Se ven así? Como estos teatros, como si vieras la fachada del Teatro Reforma, del Cine Reforma, pero en chiquito. Entonces es bastante interesante, ¿no? Lo que podemos encontrar ahí. Pero te digo, en general, muy ecléctico, porque también vamos a encontrar cosas góticas. El gótico sabemos que es más o menos como del siglo XVII, siglo XVI, pero sin embargo, pues todavía resuena un poco en la excentricidad de la gente que quería su capilla gótica, ¿no? Porque pues ya dependía de la gente. Oye, Javier, ¿tú crees que también exista otro tipo de estilos, así como los que luego vemos en la escuela, ¿no? El corintio, el jónico, el dórico, también dentro de... Claro que sí, por ejemplo, desde la entrada, ahorita justamente que dices jónico, la entrada tiene mucho de jónico, tal cual. Como que son una mezcla de varios. Los pilares esos son jónicos, así lo vemos en la estructura porque tiene su tambor, tiene su esta parte floreada en la parte de arriba, que es muy característico del jónico, y en la parte de adentro también vamos a encontrar mucho de eso, porque te digo, tiene todo este sentido ecléctico. Es una combinación, estamos hablando ya del siglo XIX, ¿no? Es una combinación de muchos tipos de arte. Oye, Fabián, ¿y cómo surgió este interés por investigar todo esto? Bueno, o sea, tú nos platicabas que eres licenciado en historia, pero ¿cómo surgió esto de adentrarse en tema del arte de floreal y de los panteones? Hace aproximadamente 2 meses estuvimos dando unos recorridos guiados en el Panteón Municipal. Secretaría de Turismo nos dio la oportunidad y obviamente pues hicimos la investigación y tratamos de dar un recorrido diferente, porque por lo regular antes el Panteón Municipal era visto más por morbo. Como lo platicábamos, ¿no? Se te va a aparecer la Llorona, las leyendas, el charro negro, la famosa charra, ¿no? Y era ese tipo de historia, o ese tipo de cuentos más bien. Oye, entonces, ¿qué veces que también, perdón, Fabián, que hay veces que más que dar contenido es como más como decimos, el morbo, el miedo, no sé, pero al final no damos alguna información, no sé, interesante. Yo creo que hasta al contrario, como que se pierde el respeto de los lugares, ¿no? Cuando ya los vemos como con ese morbo, en vez de verlos desde esa perspectiva histórica. Entonces te digo, pues a partir de ahí, de esa invitación, fue que nosotros empezamos a hacer una investigación un poco más seria, con varias vertientes, ¿no? Hicimos esta investigación acerca del arte, acerca de los liberales, de la gente que estaba enterrada ahí, acerca de la escritura, acerca de la arquitectura. Entonces, fueron varios temas, y nosotros citábamos, no sé, alrededor de 60, 80 personas, y nos dividíamos de a 20 personas cada quien, y cada quien daba un recorrido diferente, lo cual pues daba la oportunidad de que tú podías ir 3, 4 veces y cada vez ibas a ver un contenido diferente, ¿no? Pero un contenido interesante, o de arte, o de escritura, o de los liberales, o incluso, bueno, de la misma historia, ¿no? De la misma historia. Porque yo pienso que todo lo que nos estás comentando, obviamente también va dejando huellas, ¿no? Claro. El hecho de cómo fue desde la misma fundación del Panteón, como las primeras personas que estuvieron ahí, pues obviamente son de determinada clase social, con determinada ideología política, ¿no? Con determinados, hasta incluso desde el punto de vista, vamos a decirlo así, antropológico, ¿no? Porque pues obviamente características, a qué edad murieron, eran hombres, eran mujeres, eran niños, eran nativos de la ciudad, no eran nativos de la ciudad. O sea, yo creo que son muchísimos elementos que obviamente si nos tomamos el tiempo para poder analizar toda esa información
y obviamente también ver ahora sí que las evidencias que siguen ahí, como lo dices tú, todas estas esculturas, ¿no? A mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? El hecho de que, pues no sé, en esos años, si ahora sí que lo que tenemos aquí en Puebla, que es Tepeji, ya funcionaba como un productor de mármol. Sí, claro. La gente de Tecali, de Tepeji, todo eso, ellos viven en esa zona desde antes que los españoles llegaran a México, hay que decirlo. Sí, es como lo mismo de la gente de Xonacatepec o de la gente de Cholula. Esos pueblos ya existían antes de que los españoles llegaran, y obviamente ellos son maestros del trabajo de piedra desde hace añísimos, ¿no? Son maestros de la cantera, como uno no tiene idea, ¿no? Nos sorprende ver cómo de repente ellos tienen aquí el pedazo de mármol, el pedazo de cantera, y saben dónde pegarle, ¿no? ¡Pum! Y te lo rompen a la mitad. Es impresionante el trabajo que tienen, pero esa experiencia de años. ¿Sabes qué me imagino ahorita que hablas de eso? Ahorita que sacas acá, es casi el cincel como los picapiedras, aquí trabajándolo, ¿no? Sí, pero son expertos, ¿no? Y la gente de allá, pues no sufre mucho, no carece mucho de dinero. O sea, los chavitos, por ejemplo, van y agarran una piedra, la moldean y ya hacen unos portarretratos y ya con eso sobreviven, ¿no? Han vivido de eso. Así es. Y fíjate que ahorita que estás comentando esto, a mí me gustaría preguntarte algo, no sé si tengas por ahí el dato. Ok, encontramos arte, como lo dices tú, ¿no? En cantera, en mármol, en ónix. Mi pregunta es, ¿todo eso ya venía hecho? No sé si lo tengas, o hubo la necesidad de traer, pues obviamente, al artista, al escultor, para trabajarlo acá, y obviamente también saber si todas esas piezas fueron producidas por extranjeros o los locales aprendieron esas técnicas para poder, ahora sí que emplearse y producir ese arte, para saber si, bueno, es ahora sí que he dicho de esta manera, arte local con materia extranjera, con material extranjero, o arte, pues obviamente extranjero, con material extranjero. Materiales locales también. Materiales locales. Sí, justamente eso lo comentaba hace rato, ¿no? Sí se puede identificar incluso hasta los autores del Panteón Municipal, como lo comentaba, estaba la fábrica Bonfigli, del italiano, que él, pues sí trabajaba era una fábrica tal cual, o sea, él era fabricante de tumbas, de todo este tipo de cosas. Y él, obviamente por ser italiano, pues traía un poquito más de materiales del extranjero, mientras que Gamboa, que era la contraparte como mexicana, él trabajaba ya con los materiales más de aquí, ¿no? Te digo, lo más característico, la cantera, el ónix, sí, entonces sí hay obviamente los vestigios de quiénes fueron los que construyeron las tumbas, ¿no? Por decirte esos dos nombres, ¿sí? También está Luisim, por ejemplo, otro que podemos encontrar, y todas las tumbas tienen su firma, ¿sí? Ahí también si nos podemos estudiar un poquito más a detalle, vamos a encontrar esas firmas del Bonfigli. Así es. Entonces yo quiero, bueno, así como tú nos estás relatando todo esto, yo me doy cuenta que, pues detrás de la inauguración de este panteón, ¿no? De que se haya abierto, también detonó, vamos a decirlo así, detonó de entrada a la economía. Sí. Y de salida un movimiento artístico, pues que se me hace muy, 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 muy interesante y que debe de resaltar ahora sí que en la historia de la ciudad de Puebla, claro, ¿no? Porque detrás de todo eso, yo me imagino a un número incontable de manos, a un número incontable de mentes, sí, obviamente trabajando todos los días para poder realizar una pieza que obviamente va a terminar siendo, vamos a decirlo de esta manera, la última figura que va a estar en los aposentos de una persona que ya falleció, ¿no? Y obviamente quiero pensar que las familias que en ese entonces, quizá de abolengo, quizá de un estatus tanto medio, pedían algo que hiciera resaltar a la persona que pues obviamente ya había partido, ¿no? Claro, sí, y pues dentro de todas esas cosas podemos encontrar cosas muy interesantes, las cosas más excéntricas del mundo, ¿no? Como te decía, lo que adorna arriba las tumbas, los ángeles, los sagrados corazón de Jesús, pero también esta vertiente de obeliscos, y uno sobre todo que se me hace a mí el más interesante de todo. Esa es la pregunta. Y era el que... Para ti, ¿qué es lo más que digas esto? El que yo analicé más y era con el que disfrutaba, y de hecho con ese yo terminaba mi recorrido, justamente en la entrada, hacia mano izquierda,
que será como unos 300 metros, nos vamos a encontrar un ángel, o lo que parece un ángel, niño, como que será de alrededor de 1.30, más o menos de tamaño, hecho en cantera, a una sola pieza. Y lo primero que nosotros vemos y lo primero que nosotros podemos destacar es que es un angelito, panzoncito, de niño, pero cuando lo empezamos a analizar, nos dimos cuenta que lo que realmente era un Thanatos, el dios de la muerte, pero representado muy a la mexicana, con panzón. Nos dimos cuenta de que era un Thanatos por las alas, no son alas de un ángel común, y aparte también tiene esta característica que de los Thanatos, que es tener una antorcha invertida, ¿no? Dentro de la iconografía, Thanatos tiene una antorcha invertida, ¿no? Entonces se me hacía muy interesante, ¿no? Este dios de la muerte, hermano de Hypnos, que es a su vez hijo de Nyx, que es la noche, que representa la muerte, pero la muerte que nos llega cuando nosotros estamos durmiendo, ¿no? Es la muerte tranquila, ¿sí? Es por eso que es hermanos de Hypnos, que es el dios del sueño. Entonces se me hace muy, muy interesante esta pieza que nosotros encontramos, ¿no? Muy excéntrica, y aparte está hermosamente tallada, ¿no? Nosotros la podemos analizar de muchas perspectivas, y es hermoso este Thanatos, que lo que nos trae a colación es que la persona que está enterrada ahí fue un joven, porque principalmente los Thanatos en los cementerios se los ponen a las personas jóvenes, ¿no? Cuando te llega a lo mejor la muerte antes de, sí, ¿no? Más tranquila, más relajada. Por lo regular, Thanatos en la mitología griega, o Somnus, como también lo conocían los romanos, es representado como un hombre joven, barbado, con una mariposa, o con la antorcha invertida, o con una espada. Le digo, en este caso, en el panteón municipal, este Thanatos que encontramos muy a la mexicana, nos percatamos de que era esta figura porque tiene esta antorcha invertida, que obviamente, pues, ¿qué quiere decir la antorcha invertida? Pues, el famoso ese símbolo de los romanos, de hacia abajo, la muerte, ¿no? Sí, entonces eso bastante interesante. O la luz a medio apagar, ¿no? La luz que ya no se ve tan incandescente en alguna forma. Entonces esta es una de las figuras más interesantes que tiene el panteón municipal, o por lo menos que para mí pareció bastante destacada, ¿no? Sí, este Thanatos, famoso Thanatos. Oye, Fabián, y bueno, sabemos que los panteones también denotan muerte, pero ¿tú crees que se siente más hacia, no sé, hacia el cielo, hacia el infierno, hacia lo bueno, hacia lo malo? ¿Realmente qué se siente en un panteón? ¿Qué se siente en un panteón? Bueno, ahorita en el municipal que estamos hablando. Ese panteón, el panteón municipal, lo que nos hace sentir con todos estos árboles, sí, con todo el arte que tiene. El arte está incluido en toda la cuestión ambiental del mismo panteón, ¿no? Hay muchas cruces que incluso parecen que tienen esta como textura de árbol. Entonces, como que tiene esta sinergia del panteón municipal, y aparte los sonidos que tiene el panteón municipal, sí, son cuando uno camina, y pues como siempre está lleno de hojas, ese es el sonido del panteón, el sonido de las hojas. Eso es más o menos lo que nosotros podemos denotar ahí, ¿no? Esas como cosas, la vida, ¿no? Como la vida, sí. Pues es un lugar bastante místico, ¿no? Un lugar que a mí siempre me trató bien, ¿no? A mí me causaba mucho ruido el encontrar este tipo de cosas que hace rato les comentaba, los frascos y eso, ¿no? Porque para mí eso es como una falta de respeto. Para toda esta tranquilidad que debe de tener el panteón. Para mí lo que representa el panteón es tranquilidad, tal cual. Yo me la llegué a pasar ahí bastante tiempo caminando de aquí para allá, y se te va el tiempo muy rápido, muy rápido se te va el tiempo. Puedes estar 3 horas y no terminas de... También evoca mucha nostalgia, ¿no? Evoca mucha nostalgia, sobre todo esta cuestión de que todavía es un panteón vivo. Entonces, pues no sé, vamos a escuchar personas llorando. Cada que un cadáver entra, suena la campana. Entonces vamos a escuchar también ese tipo de sonidos, ¿no? Los sonidos del panteón, los olores del panteón, ¿no? Todo eso. Ahorita que mencionas, ahorita que mencionas esto, fíjate que yo no lo sabía. Cada que entra un difunto. ¿Hay algunas, vamos a decirlo así, costumbres o tradiciones que tenga el mismo panteón al recibir a un difunto? Sí, sobre todo es esta, yo creo, la más importante.
Cuando el difunto entra, se toca una vez la campana. Dicen que si la campana se toca más de 2 veces, ya no puedes salir, ya te quedas adentro. Más de ¿Sí? 2 veces. Y como nosotros siempre decíamos, algún día todos vamos a regresar, ¿no? Sea como sea. Sí, Algún sí, día todos sí, vamos sí. a llegar ahí de nuevo al panteón. Y siempre les decíamos a la gente, los esperamos. Algo muy sui generis, pero sí tienes muy razón. Oye, y yo sé que a lo mejor esta pregunta, a lo mejor Avi la podría responder también, pero ¿tú qué crees qué medidas se deben tomar en cuenta para mantener un panteón en buen estado, digamos? Así es. Sabemos que al paso del tiempo también las cosas se van deteriorando, pero para poderlo tener más tiempo, por decirlo, estable. Pues para empezar, yo creo que sí se debería de hacer un estudio a profundidad de lo que tiene el panteón municipal, hacer un censo, ¿sí? Con lo que cuenta el panteón municipal. Pero obviamente, pues yo creo que las autoridades pues sí deberían de estar un poquito más al pendiente de lo que pasa dentro del panteón y estar claros de qué es lo que se encuentra dentro del panteón, ¿no? Porque si las mismas autoridades no tienen claro de qué es lo que Oye, hay. yo creo que a veces, no sé si accidentalmente o por negligencia, que llegues a amontonar un cuerpo con otro, ¿no? En un espacio donde según está libre y ya hay otro cuerpo, ¿no? Yo creo que Sí. puede llegar a pasar. Yo creo que esas cosas no pasan todavía, esas ya son cuestiones más administrativas, ¿no? Yo creo que todavía el panteón municipal sí cuenta con una buena administración, ¿no? Todavía vamos Sí. a... Bueno, y hablando de esto, o sea, por ejemplo, ahorita, ese dato me gustaría saberlo. Ujú. ¿A qué capacidad se encuentra actualmente? Ahorita te digo que está en 37,000 fosas, más o menos, el panteón, o sea, está en su máxima capacidad. O sea, ya vamos a decirlo así. Y ahorita no se pueden comprar territorios en el panteón municipal, ya, o sea, quien se entierra es porque ya tiene un lugar, no porque ya hay alguien enterrado, algún otro familiar. Que tú puedes enterrarte en la misma tumba, creo que después de 5 años de que murió tu familiar. Entonces ya más bien es eso, ¿no? Porque sí ya tiene una sobrepoblación el panteón municipal, ¿no? Es por eso que ya se han abierto muchísimos más panteones en la ciudad de Puebla, ¿no? ¿Cierto? Sí, así es. Desde hace mucho. Digamos que en este punto el panteón municipal ya debería ser tomado más como lo dices tú, como una reserva, Como una reserva, como patrimonio, como patrimonio, ¿no? tal Como, vamos a decirlo así, como un lugar en el que podemos encontrarnos huellas de nuestra misma historia para poder conocer un poco más. Y lo que tú dices no se me hace para nada ilógico ni descabellado, hacer un censo como tal, saber qué tienes, saber cómo se encuentra todo lo que está ahí adentro, para pues obviamente tomar acciones que puedan seguir dándole pues una buena vida, ¿no? Una buena vida, ¿no? Exactamente. Que pues en un futuro pues, otras generaciones puedan ver también ese bonito arte que tiene el panteón municipal, ¿no? Sí, yo digo que sí se podría hacer este censo y no sé, tal vez prohibir el acceso a ciertas áreas, porque te digo, sí está como definida las áreas que son más antiguas a las que son más modernas, ¿no? Entonces sí se puede tal vez definir, esto lo vamos a utilizar tal vez como la parte histórica del panteón, ¿no? Y ya lo demás, pues sí, la gente puede tener más acceso y estar más por todos lados, pero la parte histórica, que es, te digo, la primera área del panteón municipal, yo creo que ahí sí se debería de hacer algo. Sí, las autoridades sí deberían de tomar cartas en el asunto y, pues te digo, muchas de esas tumbas pues ya son familias que ya no existen, ¿no? Y bueno, ahora sí que ahora sí que otra pregunta. ¿Tú cómo veías la reacción de las personas que visitaban el panteón? Obviamente cuando no es lo mismo llegar, dar un recorrido y decirles, ¿saben qué es? Que aquí espantan, se aparece Claro. tal personaje en la noche y está la leyenda de la niña que sale y te ofrece un refresco. A verlo desde un punto de vista o a generarles un recorrido que obviamente hable más sobre las cualidades de los elementos que se encuentran dentro, ¿no? Uh-huh. O sea, del contexto artístico, cultural, histórico que tiene cada tumba, cada capilla, cada cripta. Incluso es más, yo creo que también me parece muy importante resaltar el cómo está trazado, ¿no? Exacto. O sea, porque una cosa es llegar y decir, sale, ya llegamos al panteón, derecha, izquierda, porque seamos honestos, o sea, hay panteones en la ciudad de Puebla actualmente, Hoy ¿no? le tienen por direcciones, ¿no? 10 sur, 7 sur. Hay te vas ubicando. algún, vamos a decirlo de esta manera, hay algún elemento, hay algún significado en la manera de que está trazado, o solamente obedece a cuestiones, pues ahora sí que meramente arquitectónicas.
Pues como está trazado el panteón es tal cual, la primera área es así como fueron llegando tal cual. Okay. O sea, los que están hasta el frente fueron los primeros que fueron enterrados y así va avanzando. Esa fue el área. De la otra pregunta que me hacías acerca de la reacción de la gente cuando en vez de escuchar historias de terror, escucha historia, pues tuvimos muy buena respuesta. La gente salía muy agradecida de lo que veía. El recorrido duraba 1 hora y el tiempo se va volando. O sea, yo nada más avanzaba, ¿qué te gusta? Unos 200 metros y con eso me tardaba la hora completa, ¿no? Del recorrido y me quedaba con muchas cosas más que podían decir, ¿no? Sí, claro, sí, porque sí, pues nosotros hicimos una investigación bastante grande y de repente pues veías de este lado y decías, ay, se me pasó decir, este dato también era bastante interesante. Sí, es que esto también. Y es que de repente es tumba tras tumba tras tumba tras tumba y cada una con su propia característica, ¿no? De repente ves unas que son en relieve, otras que son en el busto completo, entonces pues nada más analizando iconográficamente uno de los ángeles ya te tardaste un ratote, ¿no? Y ahora estarlos analizando uno por uno, ¿no? Entonces la respuesta de la gente pues era muy sensata, muy agradecida. Pues lo que nos dice pues que a la gente le gusta también este tipo de cosas, ¿no? Sí, así es. Y ahora sí que otra pregunta, y esa yo creo que me parece muy importante para todo el público que nos está escuchando. Porque ya me dejaste como picado, ¿no? Como queriendo decir, ¿sabes qué? Imagínate, va a sonar muy raro decir, oye, a la chica que te gusta, oye, te invito a salir, ¿sí? ¿A dónde vamos? Al panteón municipal. Sería la cita ideal, ¿no? A conocer un poco, a instruirnos. Algo diferente, ¿no? Sí. Actualmente hay aún todavía recorridos, aún se puede visitar el panteón teniendo la información, o sea, que alguien más te diga, mira, ¿sabes qué? Sí, o desafortunadamente estos recorridos ya no se están dando. Pues desafortunadamente ya no se están dando, eso lo hicimos en abril y en mayo y ya no nos dieron el recurso, el presupuesto para seguir con esa labor que estábamos haciendo, pese a que teníamos una respuesta impresionante. O sea, había gente que se iba porque pues, ya no cabían, ¿no? Porque tenías que llegar 2-3 horas antes para apartar tu lugar, ¿no? Porque eran recorridos de 60-80 personas, entonces, pues deberían de hacerse más de este tipo de cosas, pero pues quien quiera, quien le interese, pues puede contactarme, aquí yo estoy. Armamos un grupito y nos vamos a dar el recorrido, pues el panteón es público. Sí, claro. Sí. Oye, pues pásanos, ya hilando, ¿no? Ya pásanos tus datos. Claro que también, sí, pues por favor. me pueden encontrar en Facebook como Fabián Ruiz, tal cual, ese es mi nombre. Incluso creo que lo van a postear. Sí, claro. Y ahí puede ser mi contacto y pues a quien le interese, ¿no? Hay que armar un grupito de 10, de 15 personas y vamos y damos este recorrido de nuevo, ¿no? Así que para toda la gente que nos está escuchando. Yo encantado, a mí me encanta hablar de este tipo de cosas, ¿no? Yo lo hago por amor. Bueno. Y ahora sí que para la gente que nos está escuchando, ahora sí que en el texto que está aunado a esta transmisión en vivo, pueden encontrar ahora sí que la liga de su contacto en Facebook, para que pues obviamente no, y yo créeme que yo sí estoy muy pues, animado, ¿sí? De verdad despertó muchísimo en mí pues ahora sí que esta entrevista, curiosidad por saber un poco sí, más. Mira, claro. Cuando la escuché dije, ¿de qué se hablará Sí, porque no es muy común. Sí, no, y aparte, ahorita tocamos demasiados temas, sí, ¿no? Porque sí hay tantísimas cosas que se puede contar del panteón, ¿no? Sí, claro. Que la gente, pues, realmente pues piensa que el panteón pues es el lugar donde a lo mejor nada más va el primero, o cuando tú decías hace rato, cuando alguien llega a fallecer, ¿no? Pero del resto del tiempo, ahí está el panteón municipal, abandonado. Cierto, ¿no? Sí, así es. No abandonado porque siempre hay gente, pero sí abandonado de esta cuestión más analítica, ¿no? Posiblemente. Sí. Fabián, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el Punto Es. ¿Algo con lo que quieras cerrar el programa? No, pues agradecerles la invitación y pues estamos abiertos para cualquier tema de historia que quieran hablar. Claro que sí. Aquí está su servidor y esperemos que haya más apertura, ¿no? Para que la gente conozca más acerca de la historia de aquí de la ciudad de Puebla, o de lo que gusten, ¿no? Sí, así es. Bueno, y pues, ahora sí que, pues rápidamente un saludo a nuestro patrocinador Jonathan Águila, Alex el Cuervo, que nos escucha desde Estados Unidos. Lo pueden, ahora sí que lo pueden seguir a través de sus redes sociales, en Facebook como Jonathan Águila y en Instagram como Cuervo14. Ahora sí que un saludo a él que nos está escuchando desde Estados Unidos. Ahora sí que siguen nuestras transmisiones, que ahora sí estamos aquí para seguir dando lata, ¿no? Para seguir agradeciendo siempre el espacio que él nos ayuda a seguir generando. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
esperamos tenerte en próximas ediciones Claro para que sí. que pues, nos sigas informando sobre todos estos aspectos culturales, históricos.